למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. Shalom, Chesed Ubuchim Abayim, paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana con el equipo de Yeshivat Shuvu Ahavat Ami. Estamos en esta semana estudiando la porción de Behalotcha, y Parashat Behalotcha se encuentra en Bamidbar, en Números capítulo 8, y empezamos con la bendición al Eterno y empezamos el estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah, su instrucción. Y el primer versículo lee así: Vayedaber Adonai el Moshe lemor דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas de las 7 lámparas, alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendido hacia la parte anterior del candelero, sus lámparas como Hashem lo mandó a Moshe. Ahora, tenemos que poner mucha atención al símbolo de la menorá. La menorá es un símbolo bíblico que tiene muchas significaciones, y en este momento tenemos que recordar que en otras porciones de la Torá y también en el Pacto Renovado, en el libro de Hebreos, habla de que todo lo que fue hecho en el tabernáculo original fue una sombra de lo que existe en el mundo superior, es decir, en las dimensiones de la Rekiot, de los 7 cielos, podemos decir, de los diferentes niveles del universo, más en el mundo del Creador hay un templo. Y se habla bien claro, no solamente en el Pacto Renovado, sino los sabios de Israel también entienden esto, aunque se lo puede entender de diferentes formas. Sabemos que el tabernáculo y todo lo que está dentro del tabernáculo tiene una conexión con lo que es superior, lo que es en el mundo del Eterno. Y con esto en mente, quiero leer lo que dice Rabbeinu Bachya sobre estos versículos. Dice: observarás que la expresión menorá aparece 4 veces en nuestro párrafo. Las 2 primeras veces con la letra Vav, es decir, la menorá se escribe Mem Nun Vav Reish Hei. Y dice que las primeras veces con la letra Vav, indicando que la Torah habla de la menorá celestial, mientras que las 2 últimas veces la Torah menciona menorá, se escribe sin la letra Vav. Entonces lo escribieron diferente los escribas, porque sabieron que uno representa la menorá celestial y uno representa la menorá aquí en la tierra, indicando que la Torah habla de una menorá diferente, la terrestre. Además, descripciones de la menorá como dorada y desde su base hasta su flor también insinúan claramente que la Torah ahora habla de la menorá
terrestre en el tabernáculo. Es interesante que también en el versículo de Zacarías, que trata de la visión del sumo sacerdote Yehoshua, la palabra menorá se escribe con la letra Vav, lo que indica que no fue una menorá terrestre lo que el sumo sacerdote vio en su visión. Es decir, y continúo explicando, Rabbeinu Bachya explica que solamente a veces se aparece la palabra menorá escrito de forma completo, malé, con la letra Vav. Es decir, que la mayoría de las veces que se aparece sin esa letra Vav. Es decir, que cuando está sin la letra Vav, uno puede entender que está enfocando en la menorá aquí en la tierra. Y cuando tiene esa letra Vav, está hablando de la menorá original, lo que tenemos en el mundo superior. Y esa forma de la palabra menorá está usado aquí en esta porción del texto y también en Zacarías 4, donde habla Zacarías 4 de que hay una rama olivo a la derecha y una rama olivo a la izquierda de la menorá. Rav Shaul explica muy bien en Romanos 11, en conexión con Ezequiel 37 y otras profecías. Explica bien Rav Shaul que estas ramas, una rama es natural, es decir, los que se quedaron dentro del pueblo judío, y hay otras ramas que son silvestres. Silvestres, es decir, no están adentro del campo. Puede ser alguien regresando, puede ser alguien injertado, pero están de afuera adentro, regresando a través de esta menorá. Entonces, la menorá también representa las luces superior del Eterno. Y vamos a ver esto. Si seguimos adelante, se puede ver, por ejemplo, lo que dice Rashi. Cuando haces que se levanten, behalotja, debido a que la llama se eleva hacia arriba, o la, se usa una expresión que denota ascender para encenderlas, las luces, implicando que uno debe encenderlas hasta que la luz ascienda por sí misma. Es decir, las luces necesitan a alguien que venga, un sacerdote necesita venir, elevarse para iluminar. Hay que ser elevado para iluminar a través de esta menorá. Y sigue ahí y dice, en conexión, tenemos otro ejemplo por Sforno, que da diferente interpretación acerca de la menorá. Y cuando habla de la menorá, Sforno está explicando que la menorá también tiene que ver con los sacerdotes, nosotros, los que están encendiendo, los que reciben esa luz, todo está conectado. Y cuando hacemos estas conexiones, podemos ver que el Eterno está usando a través de lo que la luz ilumina, clarificación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la luz? La luz da clarificación de lo que está a tu alrededor. Uno sin luz no puede ver dónde está caminando. La luz te ilumina tu camino. Como dice los Salmos, por ejemplo, tu ley, tu palabra, tu Torah ilumina mi camino, mis pasos. En ese sentido, caminamos, halajá, caminamos en la Torah. Es la base en que no que lo estamos pisando, sino que es nuestro camino. Pero en ese sentido estamos encima de la Torah, no abajo.
Cuando hablamos abajo, estamos hablando de bajo la maldición, en necesidad de rectificación. Y con esto en mente de la menorá, quiero que pensamos en lo que dice Yeshua en Mateo 5, versículo 14, que hemos hablado de esto en el pasado, pero quiero conectar eso siempre. Hay que hacer esa conexión cuando hablamos de la menorá, porque es de donde viene esta información. Mateo 5:14, Yeshua da una referencia, y sería bueno leer de dónde viene en el Tanaj, y viene de Proverbios capítulo 6 y versículo 23, que dice, yo sé que muchos lo conocen bien, pero hay que traerlo en contexto para entender esto un poco mejor. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la Torah es luz. Kiner mitzvah ve Torah or ve derech haim tojejot musar. Y camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Esto es la base de la Torah. Por ejemplo, cuando Rab Shaul habla a Timoteo, menciona esto: la Torah es bueno si lo usas correctamente. Es para instruirte en el camino de la vida, no para ser una carga, legalismo en un sentido negativo, sino en un sentido de ayudarte. Y con esto en mente, sabiendo que la menorá representa cada uno, representa los mandamientos, representa junto la Torah. Cuando tienes todas las obras de los mandamientos junto, eso es Torah. Sabiendo que esto es la base de la mente de un judío, de un hebreo, de un israelita obediente a la palabra, podemos entender lo que dice Yeshua Rabbeinu en Mateo 5:14, cuando dice: vosotros sos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, la menorá, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué casa? La casa de Israel. Pero, y si no crees que está hablando de la Torah, Yeshua, todos saben los versículos que vienen. No piense que ha venido a desechar la Torah o a abrogar la Torah. Obviamente Yeshua está hablando de la Torah, hacer la Torah. ¿Y que sí? ¿Y qué es lo que dice? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Es decir, obras de Torah son obras buenas. No te salvan. Pero Efesios 2:10 dice: fuimos redimidos, fuimos salvados para hacer buenas obras. ¿Para qué? Para lo que dice Yeshua: y glorificad a vuestro Padre que está en los cielos. Iluminamos a las personas a nuestro alrededor cuando caminamos en la Torah, como enseñó Yeshua, y glorifican al Padre cuando vean estas buenas obras, la palabra del Eterno en aplicación. Y ahora, con esto en mente, que la Torah representa que la menorá representa la Torah que recibieron los hijos de Israel, y nosotros somos parte de esa luz cuando aplicamos los mandamientos en nombre y mérito de nuestro rabino Yeshua. Cuando entendemos esto, ahora podemos entender por qué es que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, explica, después de hablando de Yeshua y que Él es en el centro de la menorá, y que Él es Aleph y Tav, que tiene que ver con los verbos en la idioma hebrea, la palabra. En versículo 20 dice: el misterio de las
7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 asambleas, congregaciones. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 congregaciones o asambleas, la Kehilot. La pregunta es, sabemos ahora que con Zacarías 4, que los 2 ramas, silvestre y natural, como Romanos 11, es el pueblo judío y los forasteros, los moradores, los que están injertados, después de la venida de Yeshua, a través de Yeshua, son unidos, porque dice Apocalipsis 12:17 y 14:12, los que tienen los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Yeshua. Pero los 12 son los emisarios de Yeshua, los 12 son los hijos de Jacob, los 12 tribus viene de eso. Entonces estos 7 realmente representan una extensión de Israel. ¿Qué son las 7 asambleas? Veamos esto en el libro de Hechos, capítulo 6, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenizados contra los hebreos. Recuerda, no hay gentil en el movimiento hasta Hechos capítulo 11. Es decir, el caballero de Etiopía y todos estos helenistas y samaritanos, por ojos de los emisarios, fueron reconocidos como descendientes de Israel, regresando a los pactos. Y no es hasta Hechos 11 que Rab Shaul y Barnaba, con dirección de Kefa y últimamente de Jacobo, el hermano de Yeshua, reciben la bendición para traer los que son completamente gentil, para ser añadidos al pueblo. Y empieza con esto. Los 7 congregaciones, ¿de dónde viene? Acá. Cuando dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Shulchan Aruch, el servicio de la mesa, también tiene que ver con halajá básico, que tiene que ver con cosas incluyendo qué deberíamos comer. Los que eran helenizados eran los descendientes de los judíos que fueron romanizados, helenizados por las naciones, y también samaritanos y prosélitos, como vamos a ver. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo. Pausa. Los sabios explican cuando Moshe Rabbeinu dio smijá, ordenación, en oración para los líderes y los sacerdotes. Dice los sabios que él dio de su fuego, de su espíritu, y lo dice ahí mismo en el texto. Moshe Rabbeinu compartió su ruach a los ancianos, a los sacerdotes, para poder seguir brillando esa luz que él recibió directamente de Hashem. Y eso viene por smijá, por ordenación. Vamos a ver eso en un momento. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces aquí lo que tenemos son prosélitos, personas helenizados, samaritanos, gente como los Bene Anusim, gente como la descendencia de una familia mezclado de judío con gentil, gente que no eran completamente dentro de la halajá, las ovejas perdidas de Israel, como dijo Yeshua. Y
dice, a los cuales presentaron ante los emisarios, quienes orando les impusieron las manos. Si regresamos a la parashá de Behalotja, en el libro de Números, capítulo 8, regresando a los versículos, creo que son 11 y 12, dice lo siguiente: y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Hashem en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Hashem. Primero, esa palabra de Avodat Hashem, este servicio es ayudando a traer a la gente de Israel a Hashem para dar su sacrificio y recibir de él. Y versículo 12 dice: y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofreceráis el uno por expiación y el otro en el holocausto a Hashem para hacer expiación por los levitas. Vea toda esta conexión. Dice: Vehaleviim ismehu et yadehem a Rosh Haparim. Entonces, en la forma que los levitas transfirieron por poner sus manos encima de una ofrenda, o también como en la idioma de la parashá, que ofrecerá a Aarón los levitas delante de Hashem, literalmente es Vehenif a Aarón et aleviim tenufal ifnei Adonai. Es decir, esta conexión que se parece de un momento a los levitas son como un sacrificio de una manera para ilustrar lo que Hashem está haciendo. Este smijá, esta transferencia de poder, de autoridad, que es bíblico, los 12 emisarios de Yeshua transfirieron a los 7 escogidos en Hechos 8, igual como los sacerdotes. Nunca es un reemplazo de los sacerdotes, todo trabaja junto. Es decir, los hijos de Aarón trabajan en una área, los levitas en otra área, todo Israel en otra área. Los que son injertados son una extensiun de eso. Todos son parte de esta nación de sacerdotes. Y un aspecto, el dedo no toma lugar del ojo. Cada parte tiene su trabajo, su tafkid, su función. Y veamos aquí que igual como la menorá, que fue símbolo de Israel, aún para los mesiánicos que entendieron que todavía pertenecen a Israel en el primer siglo, veamos que los 12 emisarios hicieron una smijá, una transferencia de su autoridad sobre estos 7 regresantes y prosélitos que fueron enviados a las naciones. Porque inmediatamente que dice: y crecía, versículo 7 de capítulo 6 de Hechos, y crecía la palabra de Adonai, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No hay coincidencia. Uno puede ver bien claro que los sacerdotes tenían gran parte del movimiento mesiánico, empezando con Yohanan Matbil, el inmersor. Y mi óptica, los sacerdotes estaban divididos en 2 grupos. Los Tzedokim, saduceos. Los saduceos son un grupo. Y los Beit Osin, la casa de los hacedores, también traducido como esenios. Y Yohanan y muchos más tienen muchos ejemplos de esos tipos de sacerdotes que eran fieles, creían la resurrección y trabajan bien con los fariseos. Hillel y Menahem trabajaban juntos, amaban a la casa de Hillel y esperaban en un Mashiach. Y ese Mashiach llegó y su nombre es Yeshua. Y como Moshe puso su
espíritu que él recibió del Eterno sobre los sacerdotes y líderes de Israel. También Yeshua puso su Ruach que recibió de Hashem, ese Ruach HaMashiach, sobre sus 12 emisarios, que también fue transferido a los 7 que fueron enviados a los 70 naciones bajo liderazgo de los 12 para iluminar al mundo con buenas obras, que son obras de Torah, pero no en legalismo, sino en el espíritu de Mashiach, con poder, con amor y con verdad, en nombre y mérito de Yeshua. Shabbat Shalom.